Hola, ¿qué tal, mis estimados amigos? ¿Cómo me les va? Espero que la estén pasando muy bien. Hoy es un video de reunión. Vamos a reunirnos, amigos que fuimos parte del equipo Manchester de la colonia Montserrat La Cuadra. Ahí se origina el equipo Manchester. Y qué placer me da ver a mis ex compañeros de equipo. Vamos a comenzar con Julio, que está a mi izquierda. Julio, más conocido como Peñita, cuando fue parte del equipo. ¿Cómo estamos, Julio? Un placer verte de nuevo. Pues por aquí bien y me da gusto verlos a ustedes, pues que todavía pues están completos y enteros, va, y gracias a Dios pues están bien de salud también, porque es importante por la edad que va pasando uno. Claro, la ¿Verdad? salud es súper importante. Cabal. Sí, sí, sí. Julio, qué enorme placer realmente. Milton, ¿cómo estás, Milton? Pues aquí, mira, desde cuándo no nos vemos, desde la foto que ya, Desde la foto, que diría 49 años esa foto del Manchester, que maestro. celebramos ese gane histórico. Puta, cosa seria, va, ahí, cómo olvidarme de ese partido. Salí exhausto, papá. Sí, sí. Pero Lito era el motor, va. Me Ujú, acuerdo ujú. que Telito fue el motor del equipo. Digo, ustedes váyanse para adelante y yo me quedo atrás barriendo, dijo. No, Todos cabal, va. atacamos y todos defendemos, maestro. No, él barría, o sea, el barrer significa un tipo zafanela, ¿va? Sí, 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 tipo Faguaga, Zafanela maestro. era el que quedó atrás barriendo, creo que en el Platense hubo esa, Sí, 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 zafanela, exacto. pero prácticamente la estrategia funcionó, ¿va? Sí, Que sí, sí. Don Chente no se regaló un bote de whisky, algo ahí. Creo que fueron dos, maestro. Al final, ¿va? Yo creo que ese día De estrenamos esa camisa amarilla, dos botellas de porque Johnny jugamos Walker, con maestro. un suéter blanco. Sí, sí, sí. Suéter blanco y calzoneta negra, jugamos, manga larga. Sí, Pero ese sí. amarillo no sé de dónde salió el color ni quién lo dio. Sí, parece nuevo, ¿no? No sé, deja abierto. Bueno, Milton, Pero ahí estamos. vamos a presentar nosotros lo conocemos como el Chino Grande, man, Oscar, pero el tiempo ha pasado y ahora su nombre es Bartolo Meléndez. Chino, bienvenido. Mucho gusto, es un honor, realmente es un honor. No se imaginan la satisfacción que me da el encontrarme de nuevo con ustedes. Tenía años de no verlos a ustedes. Con el Nelacho hemos estado en contacto en los últimos probablemente 2 años, pero es un honor, hombre. Yo, mi corazón siempre está en Montserrat, papá, aunque vive en otros lados, yo soy de Montserrat. Así que un saludo, soy el Chino Meléndez, conocido como Bartolo en la cuadra. Así que un encantado. Gracias a Bartolo y el senior. Sí. Rafael Moreno, Lito Moreno, damas y caballeros. Bienvenido, Lito, a esta reunión después de Gracias, 49 años de haber quedado campeones, maestro. gracias, Nelacho, por la invitación. También para mí es tremendo gustazo verlos a todos ustedes. Creo que hay mucha nostalgia, mucho recuerdo y pues que nos cuenten ahí Milton, Julio y Nelacho cómo hacen para mantenerse sin canas, porque el Chinón y yo pues se nos nota, pero bueno, así es parte de la vida y gracias por la invitación, Nelacho. Estamos ahí a la Oh, hora. gracias, Lito, por aceptar la invitación. Tengo una pregunta sobre todo Lito y para Bartolo. ¿El nombre de el Manchester sale por este Manchester o sale por
por este Manchester que se llama el Manchester City. ¿Es por el Manchester United o es por el Manchester City? ¿De dónde sale el nombre de Manchester que adoptaron allá en la colonia? Voy a dejar que Lito haga la Eh, primicia de eso. Yo no tengo ni idea de cómo llegamos ahí, pero Lito, sí, yo realmente lo que recuerdo es que fue por el Manchester United, porque en aquellos años no estaba el Manchester City todavía. El Manchester City es posterior a estar en la Premier League allá de Inglaterra. Fue por este equipo. Y recuerdo eh, contarles así una anécdota. Yo estaba obviamente pequeño y lo que hice fue que mandé una carta al Manchester, allá en Inglaterra. Me fui a la embajada de Inglaterra en el país pidiendo uniformes para el equipo. Yo la dejé allí en la embajada. No sé si llegó o no llegó, pero me atreví a mandar esa carta pidiendo uniformes para nosotros. Que la hayan recibido, no sé, espero que allá en Inglaterra, pero que la recibieron, sí, porque personalmente yo la fui a dejar. Y sí, fue específicamente en el hecho, fue por el Manchester United. Ok, ok. Entonces, ya el nombre está aclarado definitivamente. Manchester déjame, United. déjame agregar un poco ahí. Ok. Yo no tuve absolutamente nada que ver en la organización, andaba en otras vueltas entonces he estado pensando en él, de acuerdo a tu pregunta, quién se encargaba de inscribirnos, de pagar el árbitro, de reunir los uniformes, eso no lo recuerdo. O sea, a mí solo me pedían la foto para el carnet y eso era todo, papá. Sí. Y era mi hermano, mi hermano, Salvador, el que andaba en esa vuelta, pero quién es más, no te sabría decir oficialmente. Sí, te quisiera agregar algo más. Eh, lo que tengo en mi memoria es que traté inclusive de hablar con Mauricio Medrano, ya lo logré contactar para ver si él me podía ratificar lo que yo siempre recuerdo. Mauricio Medrano, creo que en una reunión que estábamos ahí enfrente de la casa de Choveto, ¿se acuerdan Choveto? Frente de los Magañas. Sí. Ahí recuerdo que estaba Mauricio Medrano, Lando Trujillo y estaba tu servidor. Y yo creo que Mauricio Medrano fue el que sugirió ese nombre. Ah, Yo antes de esta reunión lo contacté y hemos quedado de platicar, pero la próxima semana porque no tenía chance y no me contestó. Pero yo creo que fue idea de Mauricio Medrano. No lo puedo confirmar, pero es lo poco de recuerdo que tengo de cuando nació ese nombre, que si ustedes se recuerdan, cuando fuimos campeones, no sé, también tal vez alguno de ustedes lo recuerde, se pintó ahí en la calle Manchester campeón. No sé quién fue el que lo pintó, no lo recuerdo, pero ahí Sí. estaba en la cuadra. Era una identificación que teníamos ahí en la cuadra, pero quién lo hizo, tampoco recuerdo. Estaba a la altura de la casa de Pastel Guevara. Correcto, enfrente. Manchester campeón 77, decía, man. Y ahí donde Pastel Guevara y también, ¿cómo se llama? Donde estaba la niña, ¿cómo se llama Julio? Más abajito, que estaba Niña enfrente. Mina, la niña Piquín, Mina. Piquín, Ah, la también casa ahí de los vi. Piquín. Sí, también ahí. Sí, Pero sí, sí. bueno, ahí estaba ubicado.
Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuándo se inicia el primer Manchester? Y si ustedes recuerdan a algunos jugadores de estos equipos. Milton, Julio y yo ya fuimos parte del Manchester en el 77, pero el Manchester había surgido antes de ese tiempo, ¿no? Sí. ¿Recuerdan algunos? Hay una generación anterior a la nuestra. Hay una generación anterior a la nuestra. Y ahí es donde estaba el Pera. Habían unos extranjeros que le llamaban a uno el Pluma, que era el goleador, y el otro Hello. Esos dos venían de afuera. Hello. Hello de la 10 Eso de me septiembre. recuerdo. Sí. Va, imagínate. Yo jugué con él años más tarde en otro equipo. Yo jugué con el Hello. Y yo me recuerdo esos tres perfectamente, porque creo que ellos fueron campeones también. No recuerdo, no sé si mal recuerdo, pero les cuento esto porque a nosotros, a Salvador y a mí, a Chinito y a mí, nos daban 50 centavos el domingo. Y no fue 50 centavos, y eso nos íbamos a ver los partidos de ese Manchester a la cancha y a comprarle hot dogs al Jotoy. ¿Se recuerdan el del pajarito? Sí. Así era como usábamos eso. Al jotoyero, maestro. Al jotoyero, viendo esos partidos. Me recuerdo haber visto jugar aquel Tirrell. ¿Se acuerdan de Tirrell? Portero. Mancho. Mancho. Sí. Me recuerdo del profesor que falleció jugando hace poco, hombre. Rolando el Clodo. El Clodo, sí. Clodo, ¿De verdad de Nitro? Nitro, Sí. o sea, no, esos fueron anteriores a nosotros. Fueron anteriores. ¿No? Sí, no, es que la colonia tiene una tradición futbolística increíble, increíble, o sea, produjo mucho. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer historia, la cantidad de jugadores que produjo la colonia, el Lunar, los hermanos Vázquez, el Lulo, el Mundo, Chino Nolasco. Sí. O sea, es increíble mencionar a tantos, no podemos mencionarlos a tantos. Nosotros fuimos la última generación. Chamba Mapache Rivas. El Mapache Rivas. Chamba Nolasco y el Mapache. Sí. El Carro Loco. El Carro Loco, el Memito. Yo fui parte del Millonarios que me invitó a jugar Romeo, el hermano de Claudio, para el torneo de allá del Ibu. Sí. Para el Mira, torneo recuerdo a alguien que le decían Mon, que era novio de la hermana de Pastel. Él jugó con el ¿cómo le decía? De Berta. Sí, exacto. El Chocomón le decían, ¿verdad? Ese fue muy dulce el tipo, sí. Esto fue un nuevo Manchester, no el original. Este fue ya otra versión. Digo, pues porque Mon no está tan de tanta edad como para haber jugado con los que Mon jugó con el anterior de nosotros. Con el anterior de nosotros, sí, exacto. Con el anterior, que es el de Lito. Lito estuvo en el anterior también. Sí, ¿quiénes eran ese grupo, Lito? El Manchester anterior al nuestro. Es que mira, yo como les decía, algunas cosas sinceramente no las recuerdo. Sí recuerdo a Billy. Sí recuerdo a Billy. Al Pera. No, Pera, fíjate que no lo recuerdo, sinceramente. ¿Cómo se llama? Y ahí tengo algunas lagunitas mentales, porque también en ese tiempo lo he manifestado. También a mí me metieron interno. Entonces yo solo llegaba a jugar los días sábados, pero tenía que portarme bien en el internado para poder salir y jugar. Si no cumplía las tareas y todo ahí, pues no salía. Y tenía que ver de próximo sábado y domingo. Entonces por eso es que algunas cosas no las recuerdo muy bien. Pero sí... Solo llegabas a jugar, ¿Perdón? Solo a jugar llegabas, pues. Solo a jugar. Solo a jugar llegabas.
Sí. A echar los goles y para afuera. Sí. No, es que también Jaime jugó ahí, creo, Jaime. ¿Cómo se llama Jaime? Quevedo. El cabezón, sí. El hermano, el neto. ¿Cómo se llama? El Choco. Herbert. El Choco Herbert. Herbert también jugó en ese Manchester delito. Creo que Hando Con también. las grandes anteojos, así Hando, como sí. quieran. Sí, sí. El Choco ese es Herbert jugó ahí también. Sí, Beto Yo Lieva no jugó ahí. Mira, lo que pasa es que yo llegaba a ver jugar ese equipo porque como era cerca del edificio, pues. Y en el edificio no había equipo, pues, no que ahí yo hacía el de barra, aunque solo vamos en el parquecito ahí del edificio. Llegaron todos ustedes a jugar, pues, Grandes al famoso mascotas ahí en esa parquecito, cancha, donde iniciamos, digamos, el futbolito macho, ¿va? Exacto. 3-3 ahí, y ahí aprendimos, pues, a quitarnos las marcas, ¿va? Sí, sí, no, De era tan cerca, pues, era de 3-3, ahí estaba el Tecato, el Luca, ahí llegaba Jaime, los chinos, Lito llegaba también ahí, el Pepe. Sí, O sea, allí se formaron desde yo tenía 8 años, nosotros no nos metíamos porque la famosa pelota de a peseta, ¿va? Que había que reunir 5 centavos para ir a comprar la plástica allá a la tienda Leo. sí, sí. Y seguir jugando, ¿va? O sea, ahí aprendimos la tecniquita, ¿va? Porque ¿cuál entrenador? Sí. Y No, ahí salían los equipos. y fíjate que la cancha donde jugábamos, la cancha de ahí del centro socio a la Parmen, se veía fea, pues, pero para nosotros era una cancha hermosa, maestro. Ahí surgieron grandes aventuras, pues, futbolísticas, ¿no? O sea, hazañas que logramos, porque si le ponemos atención, en la colonia habían equipos de gente que era cosa seria para jugar, pues, o sea, el Millonarios, por ejemplo, el equipo de arriba el Muro de Berlín, por ejemplo, que ya con nosotros fue la versión del Bucucapés, ¿te acordás? Que ya estaba No, el Bucucapex es de los chuchos, de la gente de donde está Chepe Palmera, Napo. No, Ese no, es el no. Bucucapex, donde estaban los Chávez. Ahí estaba de los Garrincha. Sí. No, yo recuerdo que Bucucapés era de Garrincha, man. Era de los que estaban ahí arriba, sí. Ese era el Adén. El Adén. Que le cambiaron nombre y le pusieron Bucucapé chino. Ya en el Te digo porque la mula jugaba conmigo en el instituto y él hizo ese equipo. Ese Bucucapé que era loco, la mula de Carlos Meléndez. Oh, vos decís el macho. Carlos Meléndez. Ese era malo para jugar, pero era bueno para dar patadas, bo. Sí. Entonces armó el equipo porque es más viejo que yo, si él estudió conmigo en Meléndez. Y ahí hizo la superior el babojo. Porque lo expulsaron ¿Se acuerdan cuántos jugábamos en cada armó la superior. El Bucucapec le puso nombre de Chabacán porque había salido una bebida india, que era como el chaparro, que era como la chicha, pues. Y se llamaba Estaba de moda. Y ahí jugó el Moco. Ok. El portero de ellos, el Moco. Lito, tu pregunta, el número de integrantes por equipo, ¿cuántos jugábamos en la cancha? ¿Cuántos éramos? En la cancha. ¿Jugando el partido o el número de jugando el partido? Creo que éramos 9 en la cancha y el portero, ¿no? No, entonces éramos 10. 8 y 9. 8 y 9. 8 y 8, 9 y 9. 8 y con el portero 9. 9, ¿Cómo? 9 en total. 9 en total, pero había un jugador 10 invisible. Ajá. El muro. El muro. El muro. Bueno, para hacer paredes, maestro.
El muro, porque pegar en la baranda quedaba afuera la pelota. Cabal. Exacto, el muro, sí, era el número 10. Exacto. ¿Ustedes recuerdan qué equipos más o menos consideraban que eran los equipos que eran más sólidos con los cuales nos tocó jugar? Más o menos, para que tengan una idea de los equipos que nos recordamos anoche con Milton, era el Real Madrid, que era el equipo de mi hermano. Estaba el equipo de Palmera, que es el equipo de los chuchos, maestro. De los chuchos. Sí, el equipo de los Pasajes, no sé, se llamaba Barcelona, ¿no? Donde jugaba Chus y Delfín. La pasita, el Delfín. Sí, Barcelona, correcto. Sí. ¿Quiénes consideraban que eran los equipos más sólidos de ese tiempo, ¿no? Con los cuales nos tocó jugar? Los rivales a vencer eran el Adén, el equipo de los chuchos y el Barcelona, creo yo, el de la pasita. Esos eran los rivales a vencer, de acuerdo a las instrucciones que nos daban. Sí, exacto. Coincido en ese orden. Sí. Estaban los zorros, ¿te recuerdan? ¿Se Pero recuerdan de los zorros? Los zorros eran buenos, eran paseo de campo. Pero llegaban muy jarabeados y entonces ya el día del juego ya no tenían condiciones. Exacto. Y hemos conversado acerca de un poco de la historia de jugadores que fueron parte del equipo. Nelacho, perdóname, Nelacho, ¿sabes un jugador que no hemos dicho su nombre, pero creo que fue muy significativo? Fue Maroma. Maroma. Sí, hasta fue entrenador de nosotros en el equipo que se hizo para el IBU. Sí. Maroma. Mario López Doñán. Sí, Mario. Sí. Fue entrenador con Neto Vázquez. El Lulo, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces decía que cuando llega el año 77, recuerdo que Lito y el Chino, pues me parece que son los que comienzan a formar el equipo. Habían algunos que habían jugado, que se quedaron del Manchester anterior, pero hubieron otros que fuimos añadidos al equipo. ¿Cómo pensaron estructurar el equipo, Chino y Lito? Vaya Bartolo. Fíjate de que yo creo que ya lo dije, pero no estuve involucrado en la organización. No estuve involucrado en la organización porque no sé quién, no sé, la verdad, pero creo que el Chinito, mi hermano, se anduvo más metido en eso, ¿verdad? Porque él me pedía a mí la foto para, ¿verdad? O me pedía ayuda de cualquier tipo, pero yo no estuve involucrado en eso, así que no te podría decir. Se recuerdan que nos hacían eventos para recaudar fondos, que se hizo una excursión a la playa, se recuerdan, se alquiló un bus y nos fuimos ahí, ¿se recuerdan? ¿Alguien de ustedes fue o no? Porque yo me recuerdo bien de esa excursión porque ahí agarré novia, papá. Así que eso sí me recuerdo. Lo que yo sí recuerdo es que ahí en la cuadra, cuando iba a ver a algún jugador, yo recuerdo, sí, al Chinito, y muchas veces lo platicábamos, o si otro quería llevar otro jugador, se proponía, pero no se discutía entre todos, ¿verdad? No que como que era una volada bien hitleriana, ¿verdad? Bien impuesta. Conspirativa, sí. Cabal, entonces quedaban el aval, porque por ejemplo yo, si no mal recuerdo, creo que Milton también una vez lo comentó, llegó por el Chinito, si no mal recuerdo. Creo que, y así varios. Julio estuvo con nosotros, pero era de la cuadra, pero era de la familia, de ahí, pues, o sea, Tecato. Estábamos jugando en la calle, ¿no? Exactamente. Entonces, todos los de ahí, como que éramos los que
los fijos, por decirlo así, que éramos el equipo, pero si queríamos meter a otro, porque en el Hacho, si bien es cierto, no estabas en la cuadra directamente, pero estabas ahí cerca y todo, y es cierto, estabas más pequeño, pero ya se te miraban dotes por tu estampa, pues yo me recuerdo, eras alto, bastante fuerte, y que los demás éramos un poco más pequeños y todo, y esa prestancia tuya nosotros decíamos, sí, necesitamos un centro delantero para que vaya a chocar, pero como que lo decidíamos entre, perdónenme, ¿verdad? Pero lo decidíamos entre dos, tres, ¿verdad? Y nadie se daba cuenta, es la verdad. Sí, sí, sí. Julio, ¿cómo llegaste? Vino Chamba y vino Lito y platicaron contigo y te dijeron, hey, ¿qué pasó? Necesitamos un defensa izquierdo, maestro. La verdad que, eh, pues, como yo jugaba con ellos en la calle, toda onda me dieron chance de jugar ahí con ellos. Inclusive recuerdo que el último partido que jugamos, en el primer tiempo, me cayó una pelota así en la punta del taco y me dobló el tobillo y se me inflamó aquí por los meniscos. Y aguantame, te cambiamos. No, le digo yo, como era el último partido. Ahí está, yo ya de viejo me andan viendo esos dolores ahorita, me están saliendo. Se quedaron crónicos, maestro. Sí, Milton, porque hay un sonido ahí, yo te cierro el micrófono. ¿Podés abrirlo ahora? Porque tengo una pregunta para vos. Y cuando querrás hablar, haceme una señal con la mano para que podamos hablar. Milton, ¿cómo llegaste al Manchester? Por el chinito que llegó a la casa, cenando estaba yo y me lo mandaron, mi hermano me dijo, mira, te busca y el chino, chamba, y este caro ya anda haciendo. O sea, ¿qué onda, pa? Y nunca habíamos jugado juntos, pues. Hey, ¿qué pasó, Leo? Hey, mira, me voy a preguntar si quieres jugar con nosotros. ¿Cuál nosotros, pues, Leo? El equipo que estamos armando. Yo ya estoy en uno, Leo, ya estoy con el drama, mi hermano, Leo. Ah, no, hombre, pero nosotros que nos ver, digo, es con nosotros, Leo. ¿Cómo se llama el equipo? El macho, que lo están armando, sí, me dijo. Y a vos hemos pensado en que vos seas parte del equipo. Bueno, le dije, mira, en realidad en ese momento no mucho me gustó que quemarropa, va. Pero está bueno, le digo, a ver cómo hago aquí con estos babos, porque van a jugar con otros. Cabal, va, mi hermano encachimbado, mi hermano mayor, va. El Pues sí, como nunca había jugado en el Manchester, era primera vez. Pues sí, chico, nunca había jugado en el Manchester, no lo había a ver jugar, va. Y teníamos la intención de ganarle al Manchester en ese tiempo. Estaba armando buen cuadro en Real Madrid. Entonces el Javier va, lo estaba haciendo. Bueno, no fuimos, va. Ya me fui yo y quiénes más han pensado, Leo. Mira, me dijo, vamos a meter al gordo Murillo, al gordo Carlos. Puta, el gordo Carlos de portero, y solo por arriba le van a meter los goles. Va a tocar yuca, está quitando que no tiren al marco. Porque era la clave, va. Al gordo Murillo era de no permitir que tiraran, porque si tiraban era gol seguro, pues. Y en el equipo que jugamos ahí, antes de el anterior creo que era el de Family, creo que ahí jugó Luis Julio también, el de Family. Se llamaba Julio, se llamaba Manchester. Cuando quedamos campeones en juvenil el año anterior al Manchester 77. Es que ahí no había Manchester, sino que nosotros. Sí, Julio, se llamaba Manchester el equipo cuando quedamos campeones el año anterior. Manchester se llamaba. Manchester se llamaba, ¿verdad? Y ahí quedamos campeones el año anterior, en el 76, en la juvenil. Ahí estaba jugando el Sapo Mario, estaba Julio. Espérame, Milton, te voy a cerrar el micrófono. Cuando querrás hablar, me haces una señal. Aquel que decían el curita también jugaba ahí, va. El cura. Sí, estaba Toño Cabrera, que creo que jugaba con nosotros. Estaba el Sapo Mario, jugaba con nosotros. Sí, estaba Jim Croce, ¿te acuerdas de Jim Croce? Cienfuegos. Toñito,
Toñito, sí, sí. Jugaba Julio Girón, el hermano de la Toba, man. La Sí, tobita, la tobita. sí. ¿Quién más jugaba? Creo que jugaba Mauricio Lemus, el Cháchara. Él jugaba con nosotros también, ¿verdad? Y bueno, ese año quedamos campeones en el 76 y yo creo que nos llamábamos Manchester. Y bueno, un día de esos, yo estaba ahí por las graditas de mi casa, por ejemplo, man, y vino Lito, creo que fue, fíjate que yo pensé que era vos, pero posiblemente sea tu hermano, que vinieron y me dijeron que si quería jugar con ellos. Al igual que Milton, yo estaba, ya habíamos firmado contrato, un contrato jugoso con el Real Madrid, con bonificación y pago puntual y toda la vaina, men. Y hablamos con Milton y dijimos, bueno, ¿qué onda? Va? O sea, hay más posibilidades de que logremos algo jugando con el Manchester, en el sentido que podríamos llegar a ser campeones, pues, que con el Real Madrid. Man. Entonces, bueno, llegó el momento de la verdad y les dijimos a mi hermano y a Chito, mira, nosotros vamos a jugar con el Manchester. Y los brothers estaban, ¿por qué? Pero en todo caso, el Real Madrid nos había ofrecido un buen contrato. Milton, habíamos recibido un buen contrato, ¿no? Para jugar la temporada con ellos y con bonus y ¿cómo que se llama? El aguinaldo para Navidad, maestro, y todo eso. Así es que, bueno, ellos estaban molestos con nosotros, ¿no? Porque definitivamente querían que nosotros jugáramos con ellos, pues, pero como les digo, pues pusimos ahí en la balanza y teníamos más posibilidades de ganar un campeonato con el Manchester. O sea que desde entonces el Hito era transero. Está bueno. Él te ofreció el contrato. Está bueno. Yo no sabía esa parte. Está Sí, bien. sí, sí. Bueno, el Manchester nos Oh, no, ofreció como... déjame recordar de la anécdota. Se recuerdan de que el papá de uno de los muchachos del P, aquel P, era periodista y nos ganaron. El Real Madrid nos ganó, creo, una vez. Y eso salió en el periódico. El Manchester, el Real Madrid le gana, pero no tenía nada que ver con el partido de Europa. Al señor le decían Camarita, Julio Ah, Godoy, y lo publicó trabajaba, en El Mundo, creo yo, algo no, así. no, el Diario Latino. Hombre, Él trabajaba para el Diario eso, Latino. Nel, eso debe de estar ahí en los archivos de Diario Latino todavía. Sí, sí, Así sí. que, ¿verdad? Para los interesados, a ver si nos pueden conseguir esa información. Porque me Exacto. recuerdo que fue noticia en Fue todo el noticia, mundo, ¿no? pero Puta, nada que ver man. con los equipos de allá de Europa. Era de la... De la Al Conmebol. Lolo hay que decirle. Sí. ¿Sabes, Nelacho? Lito y después Milton. Sí, Sí, dale, ¿sabes, Lito. Nelacho? Está bien, vea, de jugadores y todo, lo que nos apasiona y todo, pero yo recuerdo también gente que nos llegaba a Sí, apoyar ahí al equipo. Me acuerdo de Marta Ortiz, ¿me entiendes? De Martita, cómo llegaba, la Consuelo Murillo. Eran sí. otras que no fallaban y teníamos un seguidor estrella que ese era a morir, Meme Trujillo. Sí, Meme, sí, Sí, ¿te sí. hombre. acuerdas? Sí, Meme era juela, se peleaba con todo mundo por el equipo, ¿me entiendes? Sí, Fuéramos sí. ganando, era una persona, pero sí. eh, Leal. Son leal, leales. leal, sufría con nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, que en paz descanse y lo tengo muy, muy presente, pues, y ya que habían hablado anteriormente de Pastel Guevara, quisiera dejar una inquietud que Soilita Fuentes, la hermana de él, me pidió a mí que si teníamos alguna foto del pastel cuando jugó y todo, que se la hiciéramos llegar. Aquí pues públicamente van a ver este juego y si recuerdan a Pastel Guevara, también del Adle, donde estaba Chamba Cabezas, La Calán de Amelgar, todos esos.
si hay alguna foto, pues se agradecería que la recibieras, Nelacho, y la hicieras llegar porque ella no tiene ninguna foto de pastel. Y quisiera aprovechar aquí este espacito para comentar también una anécdota que me quedó grabada. Le he llevado por toda la vida. Pastel Guevara recién había venido de que habían sido subcampeones del Centroamericano y del Caribe allá en Guatemala. Y todo lo que vivimos, la alegría y todo. Pues un mes después, jugaba el equipo de donde estaba el Pastel Guevara contra otro equipo de allá por el Chorro que el arquero era la Cabrita Martínez. No sé si ustedes lo Sí, recuerdan. sí, sí, Él sí. fue el arquero de Alianza. Y entonces, un tiro libre lo tira el Pastel Guevara y el arquero, pues, la Cabrita. Y todo el mundo el partido 0-0. Y el Pastel lo tira, iba al ángulo, todo el mundo cantando gol. Y sale ese Cabrita Martínez y la quita del ángulo. Mira, allá habíamos quizás como unas 3.000 gentes alrededor de la cancha. Fue un juegazo y verlos a ellos jugar era una motivación para todos nosotros, ¿me entendés? En ese tiempo me recuerdo yo y el Cabrita Martínez andaba en lo mejor, que por cierto, luego después, cuñado el Cabrita del Chino Flores, que también jugó con Alianza y ustedes se acuerdan, andaba también allí en la colonia con los zorros después y todo. Recuerdo ese juego porque el Pastel era jugadorazo, men. Era Sí, sí, buenísimo sí, de plano. sí. Y como decían ustedes al principio, la colonia produjo bastante futbolista, aunque por ahí regados y todo, pero sí era, y lo mismo, beisbolistas, basquetbolistas, highbolistas, de todo lo que tenían en lista. Así es que quería contarles eso del Pastel Guevara y la Cabrita Martínez porque lo tengo grabado en mi cerebro desde esa época. Sí, No, hombre, lo que estaba diciendo Lito ahí, sí te digo, yo en lo personal, en el fondo me sentí así orgulloso de que me fueran a buscar va, hasta la casa, va. Y nunca me habían hecho eso, va. O sea, andaba armando el equipo en el edificio y también pensé igual, va. Dije, bueno, en este equipo ya hemos jugado, nunca había jugado con el chino, ni con Chamba, ni solo en las charamusqueadas, va. sí. Aquellas de a peseta ahí en la cancha que nunca nos acaban, va, el famoso sacarrín. Ahí llegaba Toño, llegaba Oscar, Bartolomé, llegaba el Chinito y siempre se armaba la charamusqueada, iba. Yo me acuerdo que había un equipo y ahí iba el Chino, ahí iba Toño, no sé si llegaba Lito, que no era de jugar de a peseta y el que mete gol pierde la camisa el otro. Ujú, 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 ujú. Y era de que entraba un equipo al gol, va, fuera, otro gol. Hasta nos íbamos como con un peso de barato ahí, salíamos a comprar la minuta famosa ahí al mercado, va. Y Esa la era la bolsa de mango, charamusqueada. man. Sí, Las sí, veces sí. que jugamos juntos, pero ya en un equipo formal como el que hicimos en la colonia, lo que ellos hicieron, prácticamente sí logramos el objetivo, pues que no fue fácil, porque en realidad había equipos excelentes, ¿va? Exacto. Y como bien dicen la mayoría de la colonia, el Manchester y su fama, ¿va? Sí, sí, Porque sí. yo, y hay algo que recuerdo, porque como en el instituto habían bastantes compañeros de Montserrat, unos por el Chorro, otros por el J, allá por el L, por las casitas, allá por la iglesia. O sea, y los babos, como nosotros habíamos sido hecho historia ahí, prácticamente nos reconocieron, va. Yo nunca jugué en mayor, va, en A, porque como bien sabes, después de bachillerato ingresé a la escuela militar. Entonces prácticamente ahí sí fui parte de la selección del equipo, con Conrado Miranda, por eso ya logré bastantes conocimientos, va.
que maestro era Coaseria. ¿O? Yo más que todo me di color por los intramuros. No me gustaba mucho demostrar, no demostrar, sino que me vieran, pues, porque eso es jodido. En esos lugares así, cuando sos demasiado bueno y perdés, te quitan la salida, papá. Así, arrestado. Ahí. Es complicado. Ahí cuando que Sí, se yo a Barahona, el Pepino, El creo que jugó en el Pepinillo, Manchester también, Pepinillo, jugó en el Águila jugó. Manchester, creo, pero jugó en el Manchester de la Colonia llegó a jugar el Pepino, Sí. que era el García, creo que estudiaba el babojo, que es hermano de Barahona que jugó en el Antel. Sí. Eh, ese me acuerdo haberlo visto porque ahí me lo encontré, estaba de alta también. Sí, este babo que anda haciendo aquí. Era mayor que mí, va. Yo lo había yo visto jugar en el Manchester. Y No sé dónde Milton, vivía. Milton, Ujú. ¿te acordás vos o todos, perdón, se acuerdan del arquero también que jugaba, Angelito? El Era Angelito, ¿qué tipo jugaba? Angelito, él era nicaragüense, fue arquero del equipo de nosotros, Angelito. Ah, ya. Yo no sé si Jaime jugó en el Manchester, mo. Jaime Quevedo. Sí. ¿Fue de cancha o fue portero? Mo? No, fue portero, fue portero. Porque yo me acuerdo haber visto de portero a la Milcar, un seco alto, colocho. El hermano De, de Melcocha. no sé de quién de es hermano, pero Melcocha. Sí, estudiaba en la ENCO. Que decía Milcar. Creo que es lo de la ENCO. Un seco alto. Porque ahí sí, estudió creo que es Claudio hermano de también, creo. Melcocha, man. No Mira, me acuerdo. pero dándole seguimiento a la foto, Nelacho allí, de lo que están parados, Don Chente, Milton, Nelacho, Don Morolo. Morolo, porque hay que respetarlo, este loco, ¿va? El Edgardo, va. Tito Hernández, Tito Hernández, ¿cómo se llama? El Chito, y nuestro entrenador, El gusano Pirolón. Pirolón. Yo, fíjense que quisiera recordar aquí, ya aprovechando esta foto, cuando fuimos a las exequias de, de el De Mori. Pirolón de Mori, que ahí pues hicieron ahí en el cementerio, yo recordé a Mauricio, pedí hacer unas palabras que quisiera recordarlas también en este momento. Me parece que puede ser oportuno. Eh, Recuerdo que este era nuestro entrenador Mauricio Pirolón y nunca había jugado fútbol. Entonces, el entusiasmo de él, eh, eh, a mí particularmente me contagiaba y yo siempre con él, con mucho respeto, siempre nos platicábamos eso, pero él quería al Manchester, fíjense, a pesar de que nunca jugó, pero se entregó. Él se entregó totalmente al equipo. En la parte de abajo, pues ahí está el hermano, ¿cómo se llama? De Pecarlo. Chepe Carlos, está el Chinito Chamba, el Chino Bartolo. Ese es Julio Pérez, el primero. Cabal. Ese es Julito. Eso yo. Es cierto, Julito, perdón, Ese es Julito, Julio. Julito. El Sí, Chinito, el Bartolo, El Toño. el Toto y es que Tecato era fuera de serie, mis amigos. Tecato era algo especial con esa exacto. culebrita ahí que si ustedes se acuerdan, yo he visto chamacos más habilidosos que Ovidio, ¿me entienden? Sí, Tecato era fuera de serie, no sé qué opinan ustedes. Y ese le daba con las dos patas, po. Con las dos le pegaba. Ese totalmente, aprendió a jugar en el totalmente de acuerdo. parquecito. Ahí aprendió a jugar en el parquecito. Ahí hacía el sombrerito. Con la pelotita chiquita ahí de plástico. Ahí lo vi jugar a este Tecato. Creo que estoy en la ENCO. Sí, 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 ahí sí, sí, salió de sí, sí. contador. Exacto. Pues yo estoy de acuerdo con vos, Lito. O sea, Tecato es uno de nuestros referentes futbolísticos. Pues yo me recuerdo
Ovidio Santa María fue candidato a ir a una selección juvenil a Cuba, creo que fue, o Puerto Rico, no me recuerdo en qué torneo juvenil, y él nos llevaba a Juancito y a mí a que lo viéramos entrenar en el Flor Blanca, al Tecato, nosotros niños, y él ya era jugador o sea, fue un candidato para ir a alguno de esos torneos juveniles en Cuba, creo que fue en Puerto Rico, no sé si fue al final, pero hombre, el Tecato es una persona, o sea, era la base, era una de las pilares fundamentales de nuestro equipo, goleador, pues, o sea, nuestro más sincero recuerdo con nuestro amigo el Tecato, el Ovidio, claro. Ah, bueno. Pero allí Lito jugaba con nosotros, pero no lo ve en la foto. No llegó, no le dieron salida, quizás, po. Cabal, eso fue, no me dieron salida. Eso es lo que yo recuerdo, porque yo siempre también me pregunté eso, pero sí, lo asocio con eso, Milton, ahí no estás equivocado. Sí, sí, sí. Un gran equipón, ¿cómo nos iban a ganar, papá? Pues les voy a contar una anécdota. A mí me llamaron la atención porque supieron que yo jugaba en las mañanas, me echaba un partido de 90 minutos y después me llamaron la atención. Hey, Meléndez, ajá, hemos sabido que usted juega fútbol en otro lugar. Oh, sí, sí, sí. 3 veces me amonestaron, papá. Jamás dejé de jugar, jamás. No podía dejar esto, yo, la Sí, colonia. sí. Fue, aunque no me pagaran, no importaba. Ahí me amonestaron 3 veces y una vez me dejaron sin uniformar. Yo me dijeron, "Ah, ¿jugaste hoy en la mañana? No te uniformamos, papá. Así que así, no me importaba, la colonia primero. Sí, Está Así sí, que, bien. sí, sí. sí, bueno, yo quería comentar acerca de que Tecato tenía la capacidad de leer la jugada que querías hacer cuando querías hacer algo donde él estaba ubicado. Pues, o sea, por ejemplo, querías hacer una pared, los defensas estaban atrás, le ponías la pelota y el chamaco sabía dónde ibas a correrme y dónde te tenía que poner la pelota para hacer una muy buena jugada. Y eso no muchos jugadores lo tienen, pues, o sea, leer qué intención tenés al pasarle la pelota y saber más o menos qué opción tiene de darte la pelota de regreso. El Tecato era uno de esos. Y recuerdo una vez, man, creo que llegó Lito, y siempre, a lo mejor fuiste vos, fue Chamba, ya jugando en el campeonato. Ustedes vinieron a mi casa y me dijeron, mira, mañana que jugamos con los zorros, no vas a jugar, man. Y yo dije, ¿y qué pasó, men? Oh, es que estos chamacos dicen que si te ponemos a jugar te van a quebrar, cabrón. Y entonces, y no me pusieron a jugar, maestro. Yo no sé si no querían que jugara, men, ustedes o ellos, ven, pero dije, puta, qué ¿Quiénes mala fueron a onda, ¿no? notificarte? ¿Quiénes te notificaron? Yo creo que fue el Lito y el Chinito, o vos, no estoy seguro, pero sí. Y me dijeron, no te vamos a poner mañana Mira, porque te para tenemos eso que... el representante que teníamos para dar esas noticias era Bartolo. Ah, pues el chino fue, men. No, no No, estaba no, involucrado mira, en administración. Yo no, nada del Manchester, no supe nunca nada. Ajá, ajá. No, mira, así y fueron. aprovecho, No, y ese era, ahí te estaban boicoteando. Ahí te estaban boicoteando. Así suena, no, papá. Sí, sí, Probablemente sí. que los zorros ayudaba a Rego, creo. Y ese no amagaba para quebrar gente, po. sí. Sí. Y Más mira, si llegaba encendido, pero le- encendido de alcohol, ¿no? les cuento que hubo una vez, no sé cómo fue, pero eh, dijeron que querían creo que fue Beto Liévano, el del contacto. En aquel tiempo Adán, otro que allá de Soyapango, jugaba con el Marte de Soyapango y le pidió a Sí, Beto que, para jugar con ellos en Liga B. Y entonces Beto Liévano
Tecato, creo que había otro, pero no recuerdo, y yo fuimos a jugar, jugamos con el Marte de Soyapango en Liga B, y Tecato era polla, mano. Era para verlo jugar a él, ¿me entiendes? Sí. Así como lo escuchan, era para verlo jugar a él. Y el Tecato como que no se daba cuenta No era consciente. no era consciente de lo que estaba pasando, ¿me entiendes? Pero fuimos y después, ya el siguiente año, no recuerdo el año, y le dijimos que ya no íbamos a jugar. No, ¿cómo no? Tienen que venir. Y Beto Liévano era el arquero del Marte de Soyapango. Cuando fuimos ahí, no me recuerdo del otro, fíjense, pero sí fuimos 4 a reforzar al Marte de Soyapango. Y por cierto que ese año estaban a punto de bajar de categoría a la segunda. Y logramos y quedamos ahí como a medianera de la tabla, pero el Marte de Soyapango ya no bajó. Y siempre se conservó en Liga B, pero ya no llegamos al siguiente año. No sé por qué. Sí, Sí, no, Beto interesante. Líbano, sí me acuerdo, era arquero, es cierto. Y Y, era Es que mira, y- si ustedes suman todos los arqueros que ha tenido ahí la Montserrat, de plano, como les decía, la Cabrita Martínez, Nitro, Memito. Tirrell, Memito, Jaime Quevedo, el Sí, negro Chito. Es que sí. miren, Tarzán, díganme ¿quién? Tarzán. Tarzán, Tarzán. Es que eran buenísimos, me. hasta el Nitro, Moco Man, Nitro. hasta el Moco Sí, sí. Man, Esos ya no son los más recientes, el Aguado. el El Aguado, Aguado, el Moco también, eran buenos el punteros. Aguado se hizo arquero. No sé cómo se hizo arquero, le gustaba estar jugar de tirarse el babón, porque es de lo de Santa Cecilia, el Sí, Carlos Alvarenga. sí, y fue centro delantero y en Liga B me parece, y fue campeón goleador, no me recuerdo con qué equipo, pero fue campeón, era Ah, centro delantero, El el Carlos Aguado. Alvarenga. Y después se hizo arquero, pero era bueno para jugar, Marco. Era bueno, es que te Yo no digo, sé si por eso jugó con el Bucucapé con el Barcelona, pero ese sí iba a los penales con Chito Rivera. pero te sí, digo, eran arqueros buenísimos. ¿Y cuál escuela de arquero? Era pura pasión, men, Sí, pura, sí, Ajá. sí. pura cuestión que le gusta a uno. Es que eran Está- El arquerazos, otro que sinceramente. jugaba al portero, el Jaime se hizo portero, ¿no te Ah, acordás? saben también aquel flaquito de jugaba con los chuchos, ¿cómo se llamaba el arquero? Jaime, Napo. Pues sí, Oh, Jaime, Jaime. Jaime, el Jaime. flaquito. ¿No Y ya recuerdas? murió de ingeniero civil el chamaco. Sí, buenísimo también el flaco. y Si ustedes Napo lo también. recuerdan. Jaime Flores se llama. Jaime Flores, ahí Ah, vivía en el M. Sí, uy, pero arquerazo. Pero él comenzó de defensa, fíjate. Porque él era de defensa del equipo de los Chuchos y llegó a Oh, ser sí. portero del Constancia. ¿No? Bueno, en el VP fue portero también. Ahí lo andaban enamorando que llegara a jugar de portero, fíjate. Porque, pues sí, ese era quitagoles, va. Sí, sí, sí. Llegaba el seco Jaime. Yo dije, de repente nos encontramos, fíjate, ya después, ya como profesionales en el campo. Él estuvo a cargo del relleno en Nejapa, porque trabajaba con la industria Poma, la constructora Poma. ¿Va? Ujú. Era el hombre estrella ahí ¿va? En esa empresa. Pero nos acordamos de esa época, ¿va? Ya estamos hablando del 90, que nos volvimos a ver con este Jaime. ¿Va? Ya estaba algo gordito. ¿Va? Y qué onda, Leo. Aquí estamos, meo, cualquier cosa, no te preocupes. Ni sabía yo que era el gerente residente de la estrella de la empresa esa. Ahí es que de volada me fue bien, va, porque yo comenzaba a trabajar en otra empresa y era para él, va. Él era que me daba el aval en la parte mía de electricidad. No te preocupes, amigo, que aquí nos de Monserrat nos ayudamos, medio. Ay, ay, Qué ay, bueno. no. Sí, 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 Ay, man. ay, Nitro. Y sobre todo a los del Manchester que quedaron campeones, maestro. Bueno, 49 años han pasado de lo que ocurrió en el 77.
y qué gusto conversar sobre esos tópicos. Y te acordás dónde nos íbamos, vos? Nos íbamos ahí al famoso basurero, que era una champita. Sí. Nosotros Creo que hicimos grandes en negocio. Sí, yo creo que estaba enfrente del pasaje donde vive Julio, así arribita, en una montañita. Julio Ahí era, está esa champita, sí, sí, vivía que los cerca sábados de... hacían sope pata ahí, y los domingos. Esa señora, yo no sabía que vivía en el edificio pues, de Peo, en el cuarto piso. Ok. Ahí comenzó a hacer sope pata la señora para llegar a traerle, va. Ajá, De ajá. repente hizo su champita, ahí la señora, y ahí íbamos a morir, bo. Hasta el Tito Leo, me acuerdo que llegaba ahí, no sé qué llegaba a hacer, bo, pero Sí, que era la cancha oficial, maestro. ahí era la de las celebraciones y la de las cóleras, bo. Aquí lo que pasa que Tito de la Leo, él era basquetbolista, como sabemos, pero Ajá. él también jugó en el Manchester de basquetbol que formó Miguel Quevedo, que en paz descanse. Allí en el Mm, campeonato en la Vista Hermosa. Manchester se ya. llamaba. Manchester, lo Manchester. formó Manchester, se llamó, y ese lo formó Miguel Quevedo. Y por ahí que con Julio el Mamut, si no mal recuerdo, y que los uniformes, y ahí entonces colaboramos, y ahí ya los con uniformados y Manchester aquí en la camiseta. Y Leo jugaba. Mamut no era de ahí, bo. El mamut de dónde era, es que Julio, epa. De Sí, la Julio. Julio. Morán. De la Lo que pasa Morán. es que, de la Morán, lo que pasa es que Julio siempre le gustó Ah, el deporte y él apoyó al Manchester. Después él hizo su equipo de básquetbol que se llamó Armepars. Ya correcto, es el que nombre de la empresa, el que llevó ahí a basquetbolistas de primera división, pues, este estudiaba en la Ramón de aquella Belloso. época. Entonces Uy, ahí se vamos. armó y Leo, Tito, llegaba allá al basurero porque Leo no tomaba, siempre fue sano por acompañar y todo al equipo. Pero esa noticia, Bartolo, que ya no la sabías, pero había el Basketball Manchester. No, es nuevo para mí. Supe que tenían un equipo de básquetbol, pero no sabía que era Manchester. Porque ahí han puesto un par de fotos ahí en la internet de un equipo, pero no sabía yo. Otro historiador muy bueno que se recuerda de todos los nombres es Celín, Ese era otro aficionado número uno del Manchester. exacto. Y de Piquito acuerdo a ahí, lo que no cuenta, perdía partido. él organizó también, ¿verdad? Él organizó otro equipo ahí. ¿Ustedes sabían que en tercera categoría del básquetbol había un equipo que se llamaba Manchester Martin Sport? Ah, Ah, e- sí, e- hubo. Ese equipo lo hizo los primos de Meme Meléndez, Walter y Neto. Mm, Ustedes conocen a Walter Menéndez y Neto Menéndez, primos de Manuel ese es un Meléndez. gordo, va. Sí, el Tengo gordo su Neto y el flaco Walter, man, que vivían allá por los pasajes por donde vivía el Aguado, man. Ahí Ah, y jugábamos varios que estábamos ahí cerca en la colonia. Tito creo que jugaba con nosotros también, pero ese era de la tercera categoría y Martin Sport nos patrocinaba, man. y no Íbamos a jugaba el jugar. gordo Morillo ahí, bo, No, es que esto fue ya después del 75. porque ahí trabajó el gordo Murillo en la Martin Sport. Martin Sport, sí. ah, No, en tercera categoría, me puto, un equipón, men, que le ganábamos a cualquier equipo, man. O Y, sea, y, gente con experiencia en tercera, man, pero eso sí, era Manchester, Martin Sport. y, Y de la colonia, man. le cuento algo más, acabo de recordar. Este equipo Manchester de básquetbol, hubo un momento y yo estaba en una empresa que era Polisa, Polímeros del Salvador S.A. Y Gino Bairo era el dueño de esta empresa, Los Bairo. Y yo le dije, mira, Gino, fíjate que yo conozco a estos, se llama el equipo Manchester y todo de básquetbol, muy buenos y toda la cuestión. Y me dice Gino, ¿y qué querés, meo? Metámoslo ahí y publicidad para Polisa y toda la cuestión. Y lo metimos en segunda división. Pero ya cuando estábamos en segunda división, que estaba Leo,
estaba también el hermano del Colocho, ¿se acuerdan que era militar Milton? El Colocho como... Alirio. No, el Colocho eh, que vivía enfrente del Kinder de Montserrat, no recuerdo, pero entonces el equipo este jugó en segunda división, pero como Poliza, pero la base era el Manchester de ahí que se jugaba en la Montserrat. Nosotros lo llevamos y participamos en segunda división. El Tilico también allí jugaba, Meléndez. Sí, sí, sí. Nos despedimos entonces y vamos cerrando la conversación. Milton. Bueno, bueno, muchas gracias por haberme hecho recordar grande historia, va, de ahí de la cuadra Aguada famosa, va. No sé por qué le trabaron cara cuadra Aguada, porque la esquina sí ya sabía yo va, que era mal. Esa esquina tenía mala fama, porque es que había esquina gente, ahí llegaba la policía a jalar gente, va. No sé por qué, va. Va Yo que cuando Jaime yo le me pictaba a gustaba la estar, vieja, hombre. yo me gustaba estar en esa esquina porque nomás veía tres, cuatro pucas y a la jura, va. Jaime le A ver, silbaba a la vieja, hombre. no Alguien le sé, y enseñó a la era la vieja. esquina de los Quevedos, pero tiene historia de esquina también. Sería bueno Sí, de acordarse de esa esquinita, quiénes fueron los fundadores. Vaya sí, gusto de haberte visto, Chino, y a Julio y a Lito. sí. Julio. Gracias. Yo, pues, gracias y mucho gusto haberlos visto a todos ahí. Y ahí en la esquina, como dice Milton, era este, ¿cómo se llama? Jaime, el que decía, hay que correr. Él va a la vieja, a la policía, toda con una línea fija. ¿Verdad? Sí, y a la descalza también, maestro. Cabal. Eh, Ah, mucho gusto a todos, pues, Milton, Rafa y Bartolo y Túnel. Gracias. Gracias, Julio. Chino. eh, no, este es un acontecimiento histórico, o sea, la emoción embarga de verlo. Imagínate que yo estudié primaria con Milton, pues jugamos fútbol con Milton, con Lito, con todos ustedes tuvimos una historia. Con Julito es el menor, creo, del grupo, ¿verdad? Es un gustazo, es un honor el haber compartido con ustedes, verlos de nuevo. Un gran abrazo y vamos a seguir en esta tertulia. Debemos seguir y agradecer a Nel, pues, que a través de su patrocinio de la tecnología, o sea, nos da la posibilidad de estar juntos. Un abrazo a todos y vamos a seguir en esta tertulia. Gracias. Gracias, A gracias, gusto. Bartolo. Sí, Lito. Bueno, yo también agradecerte, Nelacho, el haberme considerado invitado para recordar esto de que tanto nos apasiona del fútbol, pero también dentro de esto está la amistad, está el cariño, está el aprecio, muchos recuerdos que tenemos, compañeros que ya se nos fueron y que los recordamos, pues han sido parte de este proceso para mí, el recordar estos momentos embarga, pues da nostalgia, da ahí el corazoncito. Uno quiere hilvanar en su cerebro muchas cosas que ya después ya ni las recuerda, pero quisiera recordarse de muchas cosas. También pues para mí agradecerte, Nelacho, reiterar eso. Gustazo ver a Julio, también a Milton, al Bartolo y a ti, Nelacho. Y esperemos que esto no sea lo último. Sí quedará para el recuerdo porque uno le habla a sus hijos de estos momentos. Por ejemplo, mi hija mayor, ella hasta jugó fútbol con la selección juvenil de la UCA aunque se enoje el Chinón y no sé cuántos más, pero sigue al Real Madrid, ¿verdad? Con todo, pero le encanta el fútbol. A mi hijo sí, nunca
le amó el fútbol y toda la cosa, aunque hubiese yo querido, pero esta convivencia, estos recuerdos, es volver a vivir, porque nos transporta nuestra juventud, todas esas cosas que hicimos. ¿Quién iba a creer que iban a quedar para la historia de todos nosotros? Quizás en ese momento ni lo pensábamos, creo yo, de que iba a quedar para... No sabíamos en qué estábamos, imagina, estamos recordando eso. Yo creo que esto que me ha pasado a mí ahora y todo es de recordar. Para mí es volver a vivir, recordar esos grandes amigos, las personas que nos acompañaron, a las mamás de ustedes, la niña Mema, la recuerdo muy bien, la del Chinito, tu mamá Nelacho, Milton, que por ahí Milton, con los Bea siempre teníamos algunas diferencias que nos peleábamos, pero era parte del folclore. Pero sí que quiero que sepan todos ustedes que mi cariño y mi admiración por ustedes siempre va a estar, y gracias, Nelacho, por darnos también este tiempo. Sí, yo creo que unas pupusas y una taza de café la podés pagar con una credit card, pero estos momentos no tienen precio, maestro. Así es que yo le he agradecido realmente por la oportunidad que también me brindan de ser parte de, bueno, de esa historia que tuvo el fútbol en la colonia y específicamente el Manchester. Recuerdo con mucha alegría haber jugado con Julio, con Milton, con el Chino, con vos, Lito, que aprendíamos de ustedes. Ustedes nos orientaban, aquí no es la jugada, tenés que hacerlo de esta forma, y fuimos aprendiendo poco a poco, ¿no? Al principio perdíamos y nos ganaban 3-0, 4-0, pero después fuimos mejorando y llegamos a ser campeones, ¿no? Entonces, son cosas que dan satisfacción, porque habemos miles de jugadores en cualquier parte del mundo y no todos tienen esa posibilidad de de llegar a ser campeones, aunque sea en un torneo de la colonia, ¿no? Especialmente en la colonia de Montserrat, donde habían jugadores muy buenos, en equipos muy buenos, que nos tocó enfrentar. Y esa satisfacción siempre está en la mente y en el corazón, y eso es parte de lo que hemos recordado el día de hoy. Quiero, hablando de recordar a nuestros amigos que se inscriban al canal, que se registren, que nos den un buen comentario, que compartan nuestros videos, para que podamos continuar creciendo y trayendo todos estos videos para ustedes. Realmente, cuando ustedes ven el video, pareciera que son 30 minutos, una hora, que fue fácil hablar, pero es toda una coordinación atrás, ¿no? O sea, pre-entrevista, durante la entrevista, después vamos a editar, toma tiempo, ¿no? Pero lo hacemos con mucho cariño y gracias por el apoyo que hemos tenido para este canal, especialmente al Chino y Lito, que desde el principio han estado conmigo apoyando. Así es que esto fue el show de Leo Ramírez. Nos vemos en un próximo video.